video de primeros auxilios de hoy va a tratar de las intoxicaciones y los envenenamientos. Entonces vamos a empezar. Simplemente recordarles que en el canal ya tengo más videos dedicados a los primeros auxilios y que el primero que les aconsejo ver es el del auxiliador, donde les explico lo que tienen que hacer cuando les toca entrar en este papel del ayudante o de la persona que va a auxiliar al individuo en riesgo. Si nosotros mismos somos quienes estamos en peligro, pues saber qué tenemos que hacer en esta situación. Entonces lo pueden encontrar en el canal. Y bueno, envenenamiento o intoxicación muchas veces lo relacionamos con alimentos o con sustancias tóxicas, pero en realidad el cuerpo humano puede intoxicarse o envenenarse con muchas sustancias que a veces nosotros consideramos benéficas o inofensivas. Por decir, el consumo de alcohol es un envenenamiento ligero. Entonces, así como nosotros tomamos algunas bebidas creyendo que son inofensivas para nuestro cuerpo, pues muchas veces estamos en contacto con sustancias o con agentes que no sabemos que son perjudiciales para nosotros. Entonces, en estos casos, pues lo mejor que podemos hacer es alejarnos de la fuente de contaminación. ¿Y cuáles pueden ser estas fuentes? Pues para empezar, el monóxido de carbono, que es el que se produce, por decir, en los escapes de los autos, en las cocinas, en los calentadores y así. Y pues si lo respiramos durante tiempo prolongado podemos sufrir mareos, náuseas, incluso vómitos. Y pues sí, incluso podemos llegar a correr el riesgo de perder la vida. Entonces, en cuanto nos demos cuenta de que estamos expuestos o tengamos la sospecha de exposición, lo que debemos hacer es ventilar el espacio en el que nos encontramos o simplemente salir lo más rápido que podamos de ahí, identificar la fuente de esta sustancia nociva e ir al hospital para prevenir cualquier clase de daño al sistema nervioso central. Y pues como les digo, en la mayoría de los casos son intoxicaciones accidentales, involuntarias, muchas veces porque se dejó una estufa sin supervisar, o en Estados Unidos, por ejemplo, se dan muchos casos de intoxicaciones por monóxido de carbono por los calentadores en las casas que funcionan a base de gas. Entonces, si la calefacción se daña, se apaga, entonces las personas quedan expuestas a esta sustancia. Y lo que se debe hacer aquí es simplemente tener mucho cuidado con estas posibles fuentes, siempre mantenerlas supervisadas, pues para siempre mantenerlas supervisadas y en buenas condiciones, pues para evitar esta clase de riesgos. Y pues en situaciones así también decir que lo más conveniente sería siempre conocer nuestro entorno, saber dónde están los lugares de exposición y que podrían representar alguna clase de peligro para nosotros. Por decir, siempre saber dónde están las estufas, los calentadores, los tanques de gas, saberlos utilizar o al menos darnos una idea de cómo manejarlos y cómo manejarnos nosotros ante ellos. Pues para no entrar en pánico en situaciones como estas, por decir, en alguna posible fuga, saber cómo reaccionar y qué hacer. También siempre debemos de saber dónde se encuentra nuestro botiquín de primeros auxilios, y si tenemos algún pariente que esté enfermo o nosotros mismos que requiramos alguna clase de medicación, siempre saber dónde se encuentra esta, pues para tenerla a la mano en situaciones de riesgo donde no podamos preguntar o algo así. Y también comentar, por decir, ya vimos que la persona está intoxicada. Muchas veces el primer instinto es provocar el vómito. Para tratar de liberar el sistema o el organismo pues de esta sustancia tóxica o nociva,
pero muchas veces esto es contraproducente porque hay sustancias que reaccionan con los ácidos estomacales, entonces nosotros al momento de provocar el vómito podemos generar un daño mayor. Entonces por eso muchos productos vienen con la advertencia de no provocar el vómito, simplemente acudir al centro de salud más cercano pues para que los médicos se encarguen de hacer un lavado o atender a la persona pues de la manera más prudente. Entonces que sepan esto, ya sea una intoxicación respiratoria por alimentos, por sustancias, lo más conveniente es no provocar el vómito a menos que alguien que sepa más que nosotros pues nos haya indicado que eso es lo más recomendable por hacer. Si nosotros no estamos seguros, pues lo mejor es, como les digo, ir al hospital y pues dejar que ellos se encarguen, porque a fin de cuentas pues son los expertos y nosotros lo único que podemos hacer pues es trasladarnos a nosotros como afectados o a la persona involucrada pues para tratar de apoyar. Y pues también que sepan que no solo nos podemos envenenar o intoxicar por inhalación o por consumo, sino que también pueden ser sustancias en contacto con nuestra piel. En este caso lo que debemos hacer es quitar la ropa, lavar el área salpicada o manchada con mucha agua y durar bajo el chorro por 10 o 15 minutos pues para asegurarnos de que esta contaminación se haya eliminado. No es necesario agregar jabón, por así decirlo, en caso de que pues no lo tengamos a la mano. Entonces basta con el agua e inmediatamente después acudir al centro médico más cercano pues para prevenir. También nuestros ojos o nuestra nariz, nuestras vías respiratorias pueden ser propensos a servir como canales de entrada para las distintas sustancias. Entonces, si por decir nos llegáramos a salpicar de algo en los ojos, lo mejor que podemos hacer es limpiar el producto o lo que sea con un paño suave de algodón, preferentemente nada irritante o áspero, y pues tampoco tallar, simplemente tratar de eliminar los residuos con golpecitos. Mantener los ojos abiertos para evitar que esta sustancia se expanda o llegue a otras áreas, y también lavar con mucha agua, que sí es difícil, sí es molesto, pero pues se tiene que hacer. Y de nuevo no confiarnos, inmediatamente acudir a un doctor para que nos asegure que pues estamos bien, porque los ojos o las mucosas también son áreas bastante delicadas, propensas a recibir el daño de formas muy bruscas. Y pues a veces nosotros podemos pensar que estamos bien después del lavado, de los tratamientos cotidianos, pero a la larga podría resultar que no, sobre todo en cuestiones visuales. Entonces pues lo mejor es ir con un doctor para asegurarnos de que todo esté bien. Y pues sí, recuerden que cualquier clase de sustancia que nos genere algún tipo de reacción, ya sea una irritación en la piel, algún mareo, náuseas o así, no está interactuando bien con nuestro organismo. Entonces no se confíen, no piensen es un ratito, ahorita acabo, no sé, de pintar, de hacer cualquier cosa que me exponga a una sustancia extraña. No, o sea, si ya les está generando una reacción, su cuerpo les está pidiendo que se alejen de esa contaminación. Entonces eso es lo más sano que pueden hacer. Y bueno, eso sería todo lo que tengo que decir acerca de las intoxicaciones y los envenenamientos. Entonces espero que este video les haya servido, que les haya gustado, y si es así, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.